Bueno, saludos a todos una vez más. Estamos en un directo de Maya Record, como pueden ver en la pantalla y probablemente en el título también. Luego de esperar... Eso está muy alto, esto está muy alto. Ya, bueno, luego de esperar durante 2 horas... Bueno, sí, fueron 2 horas. A que terminara el mantenimiento, pues ya está el juego funcionando. Tuve que hacer algo justo cuando acabó el mantenimiento. Las cosas ojalá ocurrieran cuando hay mantenimientos, por así decirlo. Pero bueno, ya pasó media hora desde que acabó el mantenimiento, así que ya estamos listos para empezar con el evento, como dice el título. Gracias por seguirme, Jos. Ese nombre me suena bastante. En fin, empezamos aquí. Vamos a hacer... el evento no te deja empezar con otra dificultad, así que vamos a empezar con la dificultad fácil. No sé qué tan fácil va a ser comparado con el evento pasado de este mismo... El evento que tenía... comparado con el evento con el mismo nombre que hubo hace algunas semanas. Aquí se ven los enemigos. Son otros. Ya se puede ver desde aquí, viendo que son otros. ¿Qué pasa si le doy aquí? Ok. Creo que estos son los equipos que usé la última vez. Sí, son los equipos que usé en la dificultad X Challenge. Genial, pues. Bueno, vamos a empezar de arriba, de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Creo que así lo hacía y pues me gusta como que seguir un orden. Sinceramente no creo que sea necesario llevarlas a las 3 en la dificultad fácil, pero me da mucha pereza volver a poner el equipo como estaba en las siguientes dificultades, así que para mí yo sigo ese dicho, refrán o lo que sea, de que si no estaba logrado no lo arregles o algo así es, con otras palabras, así que voy a usar exactamente el mismo equipo y si funciona, genial, y si no, lo cambio. Bueno, a ver, un segundo. No está, me había asustado, dije, ¿está en modo automático o algo así? No, bueno, si hubiera sido mejor en realidad venir con dos, con Tsuruno y Susune, porque así me tocaba fijo o 2 de Susune o 3 de Tsuruno. Hubiera sido mejor, en fin. Pero bueno, ya está así. Ok, bueno, a ver, entonces... vamos a hacer así. Aunque probablemente no necesite usar la magia. Vamos a ver, es la dificultad fácil, ¿no? Este evento es súper difícil, o bueno, lo era en la otra vez. Pero pues... la dificultad fácil no es tan difícil. Aunque me está pegando bastante duro. Ah, bien, genial. Justo lo que quería, que me tocaran 3 de Susune. Ah, ya está. Genial. Esto me hace pensar en si debería o no cambiar los equipos. Como ya saben, bueno, por lógica nada más, mientras menos chicas mágicas tengas, siempre que no sea una sola, es más probable que hagas más daño. Sin contar los slots de memoria. Bueno, a ver aquí. Creo que en el anterior hice... Ah, espera, esto es Light. Interesante. Esto ya no es Aqua. ¿Esto qué es? A ver. Esto es... Ah, ok. Me parece súper mal que lo hayan movido. Está mal puesto. O sea, aquí debería salir mi equipo Forest. ¿Puedo escoger este? ¿Puedo escoger este equipo?
Si le doy, ¿me va a salir para escogerlo? No. ¿Me vas a dejar copiarlo? No estoy seguro de qué dice aquí, así que lo voy a traducir. Un segundo. Esto no era. A ver. ¿Quieres deshacer el equipo? No. Quiero copiar el otro. Pero parece que no me va a dejar. Ah, en este evento tenía a Nemu con un slot nada más. Vaya, y me lo pasé. Qué molesto, la verdad. ¿Puedo? ¿En cuál estaba? Se me ha olvidado totalmente. Estaba en el de agua. Ok, estaba en la de agua. No. De verdad no puedo. ¿Por qué me dejas mirar a los otros equipos si no puedo? Voy a traducir esta pantalla también, a ver qué dice aquí. Te lo dejo a ti. ¿Qué dice aquí exactamente? Al final seguro que no me va a dejar hacer lo que quiero. Ah, sí deja. Ah, sí deja. Genial. Pues vamos así, ya está. En primer lugar, eso no debería haber estado mal puesto. Pero bueno, al menos te deja cambiar de sitio, aunque está medio escondido para quien que no lee japonés. Traje a Nemu con un slot, pudiendo traerla con 3. Se me ha olvidado. Culpa mía. Me muero de calor. Supongo que no se notará, pero hace bastante calor ahora. Ok, a ver. No, espera. Vamos a usar esto. Ya está. Sí, ya voy viendo que no es... Bueno, tampoco tengo mucho más que usar en realidad. O sea, tampoco tengo tantas Forest, pero en el anterior, si no me equivoco, es la bruja Aqua. Creo que tenía solo un punto de golpe, entonces era bueno. Era súper buena idea traer a Nemu. Pero bueno, da igual. Igualmente va a funcionar en esta dificultad. Muy probablemente en las otras dificultades que aún no están desbloqueadas hoy vaya a tener problemas usando los mismos equipos y voy a tener que repensarlos. Pero bueno, para eso ya hay más tiempo. ¿Por qué no le pegas a Kako, ¿Por qué? Creo que con esto ya es suficiente. No es necesario, creo, cargar el doppel de Kako. Me parece. Esperemos que no. Creo. Espero que no. Ya está. Genial. A ver si me acuerdo para la siguiente dificultad que Nemu tiene que tener sus otras memorias. Ok, entonces ¿esto qué es? Esta es Forest. Ah, espera.
Ay. Ya, me acabo de dar cuenta del inconveniente. No me había fijado que la bruja del principio era Flame. No me había fijado. Así que aquí me voy a tener que inventar un equipo diferente, porque obviamente no voy a ir con Aquas. Creo que es obvio. En fin. Aquí tengo que venir con algo Dark. Creo que voy a rehacer los equipos y ya está. A ver. Qué molesto, de verdad. ¿Por qué no podían dejar los elementos en donde estaban? Creo que no es tanto para... No es mucho pedir, sinceramente. Creo que no. Ok. A ver. Bueno, como es la dificultad easy, pues supongo que da un poquito igual. Pero... ya, no importa. Voy a ir con doble Felicia y ya está. Ya. Te quito. Te quito. Te quito. Está. Ya está. Cambiamos las memorias porque estas memorias eran para esa otra pelea que era súper difícil. En la que tenía que usar Taunt para que no maten a la que quería que haga daño. Si no me equivoco, si no mal recuerdo. Hay un montón de memorias que creo que debería poder usar. ¿Por qué no la puedo usar? Me parece que yo había leído que podías usar la memoria que quisieras. Me parece. Así que no sé por qué. Ah, no, bueno, sí. Bueno. Ok, esto está bien. Esto. Esto también. Y esto... ¿Cuál es la otra que quiero usar? No me acuerdo. Vamos a usar esta. Ya está. Y aquí cambiamos. A ver. Vamos a ponerte una de estas. No encuentro la memoria que quiero. Aquí está. No voy a usar todavía las que tienen supuestamente bonus en este evento porque no sé cuál es el bonus. Aún no he mirado la traducción. Esta de... No, esto no. Esta de aquí. Y... no sé cuál es la otra que quería usar. Era esta de acá. Pensaba que la había puesto en Felicia. Bueno, ya está, ahora sí. Podemos ir por fin. Ahora... no, bueno, no debería morir. Como dije, es la dificultad easy. Ok, creo que esto tiene para pegarle en 5 puntos, creo. Espero que sí. Oh, genial. Eso no me lo esperaba, pero genial. Claro, está silenciada, no puedo usar eso. No pasa nada.
Listo. Bueno, ya vamos 3, aunque lo malo es que ahora tengo que pensar en el equipo que voy a usar aquí. Si ya es... Bueno, me voy a faltar Dark. Bueno, no pasa nada. Aquí puedo usar... Creo que puedo usar casi cualquier cosa. Más o menos. A ver, uff. Bueno, yo tengo más flames, así que puedo perfectamente llevar otras. Puedo llevar a Kyoko y puedo llevar a... Ah, aquí hubiera... Quería ascender a Ryo antes, pero bueno, vamos a llevarte a... Ah, tú estás bien. Ah, solo tienes un slot, ok, ya no. Estaba seguro de que tenía 2. Sí, no, sí. Debes tener 2. ¿O no? Ah, sí, tiene 2. Solo que eso que sale ahí es porque está usando una memoria que no puede usar ella normalmente. Por eso sale como que tuviera solo 1. Ok, aquí cambiamos. Ok, damos esto. Damos esto. Esta la quiero dejar. Y la otra sería... No me acuerdo cuál era la otra. Pues esta. Y aquí le ponemos otras. Pues otras 4 y ya está. A ver. Ponemos esta. Ponemos esta de aquí. A ver. Creo que esto estará bien y... Esta, ya está. Cambiamos la formación. Ponemos aquí a ti. Y ya está. Ajá. Ahora me acabo de fijar que esta es single target, si no me equivoco, así que Kyoko no era la mejor opción para tenerla aquí. Pero bueno, ya vine con ella. Aquí hubiera estado... O sea, aquí con Susune y Tsuruno hubiera estado genial. Hubiera sido genial. Hubiera estado muy bien. Pero bueno. Ok, bueno. Claro, también es que, como en la primera bruja, me fui con un elemento que no tenía ventaja. Era neutro. Pues no les bajé tanto y por eso he pensado justo ahora... Oh, no le voy a bajar tanto, cuando en realidad sí les voy a bajar un montón. Con ventaja. Ya está, bueno. Bueno, queda ahora la bruja Dark. Creo que se supone que si voy solo con Madoja me la hago. Pero no me gusta ir con una sola chica mágica, así que no voy a hacer eso. A ver. Pero a ver, vamos a ver. Puedo ir Madoka, mi Madoja. Las nuevas. ¿Por qué no? Creo que las memorias están bien. Bueno, sí. Las memorias están bien. Primera vez que las voy a usar, la verdad. Que en algo que no sea farmear en automático. Ni siquiera me acuerdo exactamente qué hacen sus conex, la verdad. No me acuerdo, ya se me olvidó. Pero bueno, vamos así. Ladridos. Ojalá no suene muy fuerte.
¿Esto es multitarget? Sí, sí, es genial. Está bien así. A ver. Ok. 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 Creo que sería una buena idea en las dificultades más avanzadas venir con memorias de aumento de MP y todo eso. Sí, muy probablemente haré eso en las dificultades avanzadas. Vaya, pega durito. ¿Qué es esto? Ah, genial. Genial. Bueno, con el doppel de Madokami es suficiente. Y esta pega bastante duro. Bueno, más o menos. Con el doppel. Creo que nunca he usado yo mismo el doppel de Madoka, así que lo voy a usar ahora. Ya usaré el de Madokami después. Es por verlo en el juego. Ahora explota mi juego. Bueno, ya está. Miles de buffs para que acabe la pelea. Bueno, ya está. Bueno, la dificultad easy ya está hecha. Me he dado mis Mag Stones. Listo. Bueno, ahora la normal. Bueno, vamos. Aquí tengo que mover unas cosas. A ver. Aquí tengo que poner otras chicas mágicas. A ver. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Qué aquas quiero llevar single target? Siempre es un problema eso. Que ponen single target. Bueno, a ti. Y también puedo... Me dan ganas de ir con Yachio y Nanaka y ya está. Y... creo que voy a hacer eso. Voy a hacer eso. A ver qué tan... bien o mal va. A ver, no. Sí, vamos a quitarlas así. Y vamos a ponerlas en el sitio donde están Tsuruno y Susune. Uno quiere conservar los equipos para no tener que moverlos si pasa esto. Debería haber un... no sé si hay, pero debería haber un guardador de equipos para poner sets de equipos. Tal vez sí hay, no me he dado cuenta. ¿Hay? No, creo que no hay, ¿no? Porque no salen flechitas a los lados. Solo te dejan tener uno. En los mirrors también debería haber eso. Bueno, a ver. A ver qué tan difícil es yendo con puro blast con una bruja single target. A ver. Vamos a usar esto. Así se ven mis discos. ¿Será porque casi nunca uso Yachio que no le he cambiado la apariencia de los discos? Ahora que me pongo a ver. No me gusta mucho poner... no me gusta mucho que salgan los discos el sprite. Porque yo ya veo el sprite en la pelea. Blessed.
eso suena bien. Bueno, suena un sonido de... Suena alguna onomatopeya de... Onomatopeya de... alguien vomitando en un cómic o algo así. Bueno, eso me suena. O bueno, hablas con él. Gracias por pasarte. Bueno, la quemadura ya la mataba. Ya está. Bueno, la primera sí. Ha sido mucho más fácil viendo el elemento de la bruja. Porque la primera en Easy vine con Flames. Porque el juego por algún motivo cambió. O sea, deberían dejar los elementos en donde estaban. En mi opinión. Ahora tú. Esto Blessed es Blast, mal dicho. Y Oli. Ah, pues mira. Por algún motivo sí pensaba que era eso, pero dije, bueno, hacer como un chiste. Y Oli también a ti. ¿Qué tal el mantenimiento extendido? Ok, no, pero sí. A ver, vamos a cargar magia de nuevo. Este equipo va a funcionar hasta... Voy a usar este mismo equipo creo que hasta Hard. Ya cuando esté el modo Challenge, pues seguramente lo cambie. Porque pues me convendría más venir con Mel, supongo. Meru, si le quieren llamar así. Porque hace daño en área. Pero pues para estas dificultades creo que está bien así. Cargar magia rápido. Y tirar el doppel de Nemo. Y ya. Estuve durmiendo durante todo el mantenimiento, así que no tenía idea de que fue extraído. Ah, ya veo. Bueno, normal. Yo es que normalmente me despierto para la hora en el que... a la hora que acaba el mantenimiento, ¿no? Me despierto especialmente para hacer para hacerlo en directo, por así decirlo. Pero bueno, hoy me desperté mucho antes, como 4 horas antes, porque pues, no me podía volver a dormir. Me dormí, me desperté y ya no me pude volver a dormir de nuevo, así que me puse a hacer otras cosas hasta que empezó la extensión del mantenimiento. Pero bueno, pude ir haciendo otras cosas mientras. Aunque hubiera preferido que no hubiera mantenimiento extendido, obviamente. Oh, esta dolencia de estado. Es graciosa. Bueno, con eso es suficiente, creo. Yo creo que es suficiente. Creo que la mato. Y si no, pues ya estaría casi por morir luego de que le pegue. Bueno, ya da igual. 1, 2 y 3. Oh, va a quedar viva. Muy probablemente que viva. A ver. Bueno, también puede ser que le pegue duro, a ver. Oh, bien, Kako. Bien, bien hecho. Que bueno, Nemu también la bufeó con su doppel. En estado... Es estado G. Que recibas más... Ah, hace. Sí. Me acuerdo cómo era. Ese, si no me equivoco, lo tenía la bruja final en el evento pasado. Pero no tenía ninguna... No tenía ningún debuff morado. Dolencia de estado. Status ailment. Así que pues no me hacía nada. Nada en especial. Porque al parecer... No sé si es por mis memorias, porque ni siquiera las he mirado. No sé si tengo resistencia aumentada a eso, pero... aquí tengo que cambiar esto. Tengo que cambiar el equipo. Porque en el anterior le estaban bajando mucho a Felicia y a Felicia-chan. No sé si llevará. Bueno, que Homura tampoco es que aguante mucho. Solamente porque es gracioso puedo llevar doble Homura. Voy a hacer eso, porque es gracioso. Vamos a llevar doble Homura. Como antes llevé doble Felicia, vamos a llevar doble Homura.
Porque nunca uso a Homura lentes. Aquí tengo que voltear esto. Tengo que voltear el... tengo que ponerlas al revés. Me conviene más tener las memorias volteadas. ¿Dónde estás? Ya está, ahora sí. Vamos. Como decía, nunca uso a Homura lentes. Bueno, tampoco a Homura normal en realidad. Pero bueno. En estos eventos se usan más personajes. Para variar un poco. A ver. Sería ahí, ¿no? Sí. 1, 2. Ah, claro. Mi Homura lentes ni siquiera tiene Spirit Enhancement. Por algún motivo no activé el Spirit Enhancement de Homura normal en el primer turno, cuando debía haberlo hecho. Esta creo que baja demasiado para venir con Darks, la verdad, ahora que me estoy fijando. Así que supongo que no va a ser la mejor idea hacer eso. En las dificultades más altas me van a matar en el segundo turno, seguramente. Hoy la mataste solo con Madoka, la última bruja. Pegaba un montón la última bruja. Sí la he visto, antes la hice. Como en Easy ya peleé con ella. Pero con Madoka sola no sé si podría hacerlo. Bueno, depende de las memorias. Bueno, aunque si spameas a cada rato la magia y no te pega nada, supongo que sí. Pero eso suena un poco largo. Bueno, no necesariamente, supongo. Le estoy bajando muy poquito. Ah, tengo el Blast. No me había fijado en eso. Bueno, será por eso, supongo. Aún no jugué evento, pero imagino que va a costar. Bueno. Yo creo que sí cuesta. A ver, este va a ser similar al anterior. No sé si supongo que sí jugaste el anterior, ¿no? El que fue hace... No sabría decir de cuándo fue. Tendría que mirar la fecha, pero... El que fue hace unas semanas, voy a decir. O habrá sido 2 meses. Y ese costó un montón. Para mí fue súper complicado. Y pues este supongo que será similar. Las últimas 2 dificultades, ¿no? Aquí voy a cambiarlo, porque como es single target me conviene mucho más ir con Susune. Voy a ir con Susune y Kyoko. Sí, Susune y Kyoko está bien. Con estas memorias está bien. De aquí me pongo, no sé, esta, para que pegue más duro todavía, aunque, bueno. Y Mito, nada le gana. Sí, así está bien, ya está. En teoría no debería tener tan pronto problema en esta bruja con Susune, con que si me salen sus 3 discos del primer turno va a ser genial. Aunque bueno, en el segundo turno tal vez sería mejor. El segundo turno sería mejor. Genial, segundo turno entonces.
Por ahora esta bruja es la más fácil que he visto, esta bruja hasta ahora, pero obviamente puede ser diferente, ¿no? En las dificultades más altas puede hacer otras cosas. Bueno, me estoy bufeando y no es necesario. Sin el Connect Susune ya la mata, en realidad. Bueno, ahora de nuevo la bruja Dark. Voy a ir con el mismo de antes, que era Madoha y Madokami. Porque pues las he conseguido ahora en el aniversario y en algún momento las tengo que usar. En el evento pasado no tenía... todas mis light eran Madoka, 2 slots, y las demás eran las que regalan o las que son 3 estrellas o 2 estrellas. Así que se me complicó un montón la bruja Dark, que era Charlotte en el evento pasado. A ver, vamos a ver esto. Aquí yo creo que voy a tener que venir con memorias un poco más de aguante. Y voy a estar bastante mejor. Con unas memorias de aguante creo que va a ser genial esto. Y con la formación de curarme. Memorias de aguante. Y estas dos, y tal vez con Madoka normal, creo que me va a ir bastante... Voy a poder hacerlo bastante cómodamente, creo. Charlotte es el último evento, me costó como 5. En la última dificultad yo creo que también me tomó como 5 o 6 intentos. Vamos a usar esto. A ver. Podrían salirme mejores discos, sinceramente, pero bueno. Creo que con el Doppel Magia 2 de Madokami probablemente ya sea suficiente, pero no estoy seguro. No, me va a pegar crítico. Ok. Vamos a usar esto y ya ganamos, creo. Quiero ver la magia de Madoha. Si no, tiraría directamente el Doppel de Madokami, porque creo que con eso llega, ¿no? Pero quiero ver la magia. No la he visto in-game nunca. Listo. Sí, ya estoy más o menos planeando cómo hacer esto en las dificultades más altas. Bueno, ya está. Madokami, sus referencias. Referencias referenciales. Eso hacen los dioses. Ya está. Ahora el hard, que es la dificultad más difícil de hoy, porque recién pasado mañana ponen la challenge y en 2 días después ponen el X challenge. Oh, me van a dar un ticket, qué bien. Estoy bromeando. Siempre me han parecido un poco ridículos los premios que dan. En fin, a ver. Vamos a ir con exactamente las mismas, porque la verdad no tuve nada de problemas en la dificultad anterior. Y creo que en esta tampoco voy a tenerlo. Ahora seguro viene y me mata. Esperemos que no.
Vamos a quemarte. El famoso único ticket, pues sí. Yo solo espero, por favor, que el título que den en este evento al acabarlo completamente sea de otro color que el del anterior. Solamente pido eso, que el título sea de otro color. Si alguien ve esto cuando ya acabó el evento, seguro va a saber que el título seguro es del mismo color. Va a ser una super decepción, muy probablemente. No les cuesta nada poner otros colores. Que sea un color parecido, pero que sea otro. No, sí, ya está ganado, pero... a ver qué buff se pone. Bueno, no veo ningún buff. Ojalá tenga 5 colores en representación de Mikazuki. Bueno. En el anterior... ah, mira, esto es lo que se bufea. Bueno, es que en el anterior no tuvo 5 colores, tuvo 2 colores. Gris y dorado. Por eso lo digo. O sea, es que si en el anterior fue ese, en este no creo que lo cambie. O sea, lo más probable es que sea exactamente el mismo título. Lamentablemente es probable que sea el mismo. Pero tengo la esperanza de que esto, como ya es una de las últimas cosas del aniversario del juego y del aniversario del anime de Madoka, pues a ver si dan algo. O sea, ya está por acabar todo. Y pensaba que en este turno ya ganaba, pero supongo que es porque se tiene 3 de estas cosas. Mientras más tiempo te demores en matar a esta cosa, más se va a bufear al parecer. Anotado. A ver si no se me olvida. Aquí. Mientras más te demores, más se va a bufear. Y se va a poder poner hasta 5 de esos, porque duran 5 turnos. Así que... es que a cuando tampoco tengo muchas más para single target, la verdad. Pero bueno, tampoco es que me haya bajado mucho. Aquí sería genial, creo que con Mifuyu y Echio Original Version, creo que se llama, no me acuerdo, pero ya saben a cuál me estoy refiriendo. Se me olvidó en el anterior ponerle los slots a Nemo, las memorias, se me olvidó totalmente. Ahora sí se las voy a poner porque... pues porque sí, se me había olvidado. Se me había olvidado totalmente. Ahorita no me acuerdo qué hacen todas las memorias que tengo, por eso me pongo memorias medio genéricas, pero ya en los siguientes voy a venir con todas las memorias leídas que hace cada una y todo eso, así que voy a venir ya con sets de memoria mejor hechos, si es que alguien se lo pregunta. Creo que esta está bien y... no me acuerdo cuál es la otra que... esta. No, esta de aquí. Esta está mejor. Sí, vamos así. Pero espera. Esta no. Voy a cambiar por la nueva memoria que conseguí. Aquí está. Esta es como mejor. Es como mejorada. Sinceramente. Y todo lo demás está bien. Así. Vamos. Listo. Eso me recuerda que una vez hubo un Next Challenge con enemigos de moves infinitos cada turno. El de Navidad de Ricarren es ese. Ese es uno de los más difíciles que he jugado. Y que pues tampoco había, o sea, no hay muchos otros con tanta dificultad realmente. Pero ese sí era súper difícil. Aquí vamos a cambiar los discos. Ok. Vamos a poner esto. Está bien. Hablando de Nemo, al día siguiente de obtener en el gacha de memorias me salió Toca y al siguiente Lina. Muy gracioso. Pues vaya, qué suerte. La verdad, qué suerte. Mucha coincidencia. Hablando de eso, bueno, ya lo he dicho varias veces, pero aquí en directo no. No sé
si gastar mis monedas de los tiros gratis del anime en Holy Mami, Toka, Nemo o Madoka. Estoy pensándolo bastante. Porque Holy Mami es la única limitada que soy. Bueno, aparte de Tsuruno. Rumor Tsuruno. Uwasa Tsuruno. No me acuerdo cuál era el nombre oficial. Tsuruno verde. Y aparte de ella, Holy Mami, pues es que yo creo que nunca la voy a tener a menos de que la compre ahora. En cambio, Toka, Nemo y Madoka probablemente las pueda conseguir en otro momento. Porque ellas sí las quiero conseguir, en cambio Holy Mami nunca voy a rolear por ella. Entonces creo que sería el mejor momento ahora para conseguirla, pero no sé si lo vaya a hacer. No sé si... Me estoy demorando mucho en cargar magia aquí. Esto se bufea, esta bruja se bufea. Ah, no se bufea. Ah, claro, esta es la bruja que me quiere meter dolencias de estado y luego me mete la cosa esa que hace que pegue más. Pero parece que demora unos turnos en hacerlo. Ok, a ver. ¿Qué discos más malos? Teniendo 6. Ah, bueno, Kago creo que tiene 3. Axel no me acuerdo. Ahí está. Me metió ya el veneno. Y también metió Darkness. Por suerte el Darkness y ninguna otra cosa hace que falles la magia. La magia no puede fallar. Pero igualmente voy a esperar a que Kako tenga al menos su magia y ya está. Ya está. La magia todopoderosa. Pues sí, me parece una... En parte me parece bien y mal que la magia no pueda fallar. O sea, es como una forma para que el evade, la evasión, no sea algo invencible, sino eso sería... O sea, estaría demasiado roto en mi opinión. Que la magia pudiera fallar. O sea, los cambios, los estados, las dolencias de estado serían de las que te hacen fallar, serían demasiado poderosas en mi opinión. Entonces la magia al menos remedia eso de que puede pegarle siempre y no falla. Entonces eso me parece bien, pero creo que la lógica dice que tú deberías poder fallar, o sea, tú deberías poder evadir la magia de alguna manera. O sea, hablando de lógica. O sea, hay magias que son una explosión gigante y eso no deberías poder esquivarlo. Pero hay otras magias que son, pues, no sé, tiras un rayo láser y eso lo puedes esquivar, ¿no? A ver, creo que sí, esta. Ok, en esta también tuve problemas en el anterior, la verdad. ¿Para qué mentir? Voy a ver si puedo llevar otra cosa. Ah, voy a llevar a Tokanemo, creo. Voy a llevar a Tokanemo en vez de a Homura Lentes. Ya lo hice antes llevando doble Homura. Fue divertido, pero vamos a ver. Aquí tengo que cambiar esta memoria de aquí. Pues esta, creo que esta está bien. Sí, esta está bien. Este equipo tampoco está muy bien hecho, pero pues tampoco quiero pensarlo tanto. O sea, si pierdo, pierdo y si no, pues ya está. Literalmente regresé a jugar en el aniversario y me fue muy bien con la free roll, 5 slots entre los 8 y otros 2 de coins. Ah, pues sí, la verdad es que... Hola Sirius, gracias por pasarte. La verdad es que el aniversario es uno de los mejores momentos para empezar a volver a jugar, la verdad. Yo empecé después del aniversario anterior, así que pues no tuve ningún premio de aniversario. Mal por mí. A ver, ¿qué tal va esta? ¿Qué tal va este equipo?
¿Cuál es esta? Este es el de Mito, ok. Sí, este es el hard. Ya me pasé el easy y el normal. Están interesantes. La bruja para mí, la bruja de luz y de oscuridad son las más fastidiosas. Esta me ha costado en las dos anteriores. A ver, no porque me dé... Voy a perder. Ya lo estoy viendo. Bueno, que si Tokanemo aguanta lo suficiente, supongo que... Creo que aquí tengo que venir con un equipo tanque de magia y en el de la bruja de oscuridad también. Voy a tener que hacer eso, muy probablemente. Qué fastidioso. Uno quiere intentar ganar con puro blast y no va a poder. Voy a tener que venir con equipos de magia tanques para poder ganar en las dificultades más avanzadas. Aunque también todavía queda mirar qué hacen las memorias de evento. Porque probablemente hagan algo súper bueno esas memorias. En el anterior evento ayudaban un montón. Ahorita no las estoy usando porque no sé qué hacen y... Pues, si no sabes qué hacen, mejor no las uses. Vaya, yo recién llegué. Yo llevando mi Ashley. E igualmente Ashley seguro va a hacerlo bien. Bufean mucho. Literalmente solo tengo unidades buenas para los aniversarios. Ah, por los aniversarios. Sin esas chicas quedaría con 4 estrellas de 2 slots. Lo que podrías hacer es ahorrar mucho tiempo. O sea... Yo hago eso normalmente, ahorro un montón. Homura no va a aguantar este turno, así que vamos a bufearnos completamente y tirar todo lo que tenemos. Y eso, deberías ahorrar, Keroro-kun. Yo ahorro un montón. Uy, esto es el buff que hace que cuando tiene poca vida pega mucho más, si no mal recuerdo. Pero ahorita tiene mucha vida, entonces todavía no está pegando mucho. Ah, qué feo. Qué feo. Qué feo va a ser esto en las dificultades altas. Bueno, en fin. Todavía no estamos ahí. Y... esta. Con esto debería ganar. Espero. Por favor. Ya, muy bien. Ahora... Genial. Lo mejor es que pudimos ver la magia de Homura, que es la primera vez que la uso en el juego. En el servidor japonés. Siempre arrastra 300 y pues mi mala suerte actúa. Bueno, eso ya también es algo que no podemos evitar. Si tienes para 300 tiros y no te sale lo que quieres, pues poco más se puede hacer también. Eso la verdad es malo. A ver. ¿Qué tal está la Bruja Forest? Que hasta ahora ha estado fácil, no sé cómo estar en la dificultad difícil. Ok, vamos a ir así. Aprovechando que hay 3 blasts. Lo bueno de Ashley es que saca mana de los blasts. Pues sí, su Spirit Enhancement está bien. No, es que vean la diferencia, o sea... ¿Ven la diferencia entre la anterior Bruja Light y esta Forest? O sea, es que es totalmente diferente. Es muy... O sea, es... No digo que este equipo vaya a funcionar en las otras dos dificultades, pero puede que sí. O sea, si la mato lo suficientemente rápido... O sea, en 2 turnos lo voy a matar en 2 turnos. Ya está, ya se murió. O sea, la diferencia es tremenda. Ya está. Ahora, pues la última. Que es la más fastidiosa. Aquí la tenemos. Y ahora voy a tener que pensar en qué miniatura usar.
No sé si llevar a Madoka también. Voy a llevar a Madoka normal también. Porque sí. A ti te voy a poner aquí al frente. Me equivoqué de sitio. Voy a llevar a Madoka normal para ir pensando en eso, lo que dije antes. El equipo este que probablemente tenga que usar después. Vamos a ver. Aunque creo que, como dije también, las memorias del evento seguro que van a ayudar muchísimo. Seguro eso va a ser el truco. Usar las memorias de evento y ya está. Es muy probable que sí. Esto no era. No me acuerdo qué hacen. Creo que esto está bien. Creo. No me acuerdo qué hacía esa memoria. Tengo que leerla bien. Esta no. Esto creo que recupera vida, así que está bien. Me parece. Y si no, pues qué mal. Vamos a ir así. Creo que de todas es la más fácil por ahora. Sí, la Forest es la más que se me ha hecho más fácil. O sea, está demasiado fácil por ahora. Ok, estos discos no me gustan. Ok, no traje la memoria personal de Madoka. Debo acordarme de eso, así tendría doble Axel Draw. Cosa que ahora no tengo. Porque se me olvidó. Probablemente la de Tsuruno de resistencia a todos o estados específicos, porque es la única memoria pasiva. 3 Madokas, un destino. XD. No creo que la de Tsuruno haga eso. O bueno, probablemente... ya, no, nada. Creo que puedes tener razón. Aunque creo que eso está demasiado bueno. O sea, creo que es demasiado bueno eso que dices. Así que... yo creo que las otras de activables van a ser... Me acuerdo que en el evento anterior hacía algo así, una... que... te daba resistencia a algo, no me acuerdo a qué. Pero era por un montón de turnos, como 7 u 8 turnos. Y pues eso es suficiente. Pero bueno, ya veremos. En unas horas seguro estarán las traducciones. Y pues ya veremos para la dificultad challenge. A ver qué tal. A ver qué pide. A ver qué hacen, perdón. Ese otro Acceledro de verdad me ha hecho falta. Pero creo que sí. Creo que con memorias defensivas en este equipo y con mi Acceledro, que me olvidé, creo que me va a ir bastante bien acá. Ahorita quiero esperar el Doppel, pero también sería muy útil si usara magias de a pocos para irme, o sea, para defenderme, por así decirlo. Por ejemplo, aquí puedo usar la de aquí, la de Madoka. Aquí, y creo que eso es suficiente así para ponerme barrera. Voy a ver algo si están o dicen estuviese el juego. Todavía no deben estar en la wiki, eso es demasiado pronto. Y sí, traducirlo del juego está bien, pero prefiero ver una traducción más pulida, porque a veces no se puede entender bien con la traducción automática de internet. Pero bueno, a veces sí se puede. Oh no, explotaron la barrera. Uno, dos... tres. Acierto que ya no hay datamines. F. Hiroha dijo tomate. No me di cuenta. Creo que no dijo eso. Pero todo es posible, supongo. No dice algo con... bueno, no. Nada. No. Pero bueno, supongo que dice algo similar. Aquí nos ponemos la reducción de daño de Madoka.
No dice como cacate, creo. No estoy seguro si dice eso o no. Ahí reventaron la barrera. Ahí reventaron la otra barrera. Ya no tengo barrera con ninguna. Ah, no, todavía tengo. Genial. Genial, todavía tengo otra barrera más. Uy, bien, ya tengo el Acceledoro. Eso está muy roto. 5 turnos para un Acceledoro. Me parece que es muy poco tiempo. Me parece que es muy poco. Me parece que es muy malo eso. Me parece malo. Sí que aguanta la cosa. Bueno, es que como tiene 4 puntos de golpe. Pero a ver, es que este equipo tampoco es que sea súper DP. O sea, no está dirigido a hacer daño. Está más para aguantar, cargar magia y tirarla a cada rato. Pero sí, igualmente la bruja aguanta bastante. Y vaya, me sorprende que no me hayan roto ya la barrera de Madokami. ¿Cuánto dura esto? Ah, no la puedo ver. No puedo verla. O es que ayer la rompieron. ¿Me queda alguna barrera? No puedo verla. O no la puedo ver o ya no la tengo. Bueno, da igual. Bueno, ya está. Ya gané. No, quiero ver esto de nuevo. Es gracioso. Y ahí está. Ya está, da igual. Imagina eso es como una chica que tiene skill. Ya. Mikage es bastante muy buena, la verdad. Ya está. Ahora mis 20 buffs para que diga acabaste la pelea. Bien, bueno, tampoco tardé tanto. 7 turnos no es tanto, no es excesivo. Listo. Bueno. Ahora me dan mi suculento. ¿Y mi ticket? ¡Ey! ¿Dónde está mi ticket? Aquí está, gracias por el ticket. El ticket es lo importante. Bueno. Pues ya está, hasta dentro de 2 días, hasta aquí hemos llegado. No es fácil, la verdad. O sea, la dificultad del hard es la dificultad que normalmente tenemos en los X Challenge, en mi opinión. Yo creo que es tan difícil como un X Challenge normal. ¿Qué me faltaba hacer aquí? Ah, no había hecho esto. Pensaba que sí. Mal por mí, mal por mí. Y pues hemos terminado con la dificultad de la Easy a la Hard. Ha estado interesante. Y si no me equivoco, en este que es como la versión mejorada, creo que puedes repetir las peleas. Ok. Yo diciendo, creo que puedes repetir las peleas, porque eso decía en las noticias que yo leía en inglés. Pero no me deja entrar. No sé si dándole alguna cosa aquí que no veo me deje hacerlo, pero pues, o sea, a simple vista no puedo rehacer las peleas. Y yo que quería hacer unas pruebas para ver qué tal iban a unos equipos, y ahora voy a tener que hacerlo todo en papel, por así decirlo, en teoría en mi cabeza. Solo espero que los amigos no tengan barriers. A ver, pero es que si tú te das cuenta, Keroro-kun, las barreras de los últimos eventos, que hay personajes que tienen barreras, se rompen facilísimo. O sea, les soplas y ya se les rompe la barrera. Tal vez solo deje al estar todos desbloqueados. Ni idea. Es que, a ver, algo traducido del japonés y a veces no necesariamente va a ser tan claro, supongo. Si a veces algo en tu propio idioma necesita especificaciones precisas, a veces no, en otro idioma pues es complicado. Pero bueno, la cosa es que no me ha dejado repetir las peleas, así que ya veré cómo hacer, cómo pensar las peleas. Bueno, en el anterior era lo mismo y pues lo hacía en un papelito en el armador de sets de memoria. ¿Dónde está? Es este de aquí, ¿no? Todavía tengo mis sets de memoria del otro evento. Todo esto lo hice para el evento anterior. Todo. Tenía uno para cada pelea. Todas esas memorias estaban pensadas específicamente para todo eso.
Y me ayudó un montón tenerlas prepensadas todas. Bueno, voy a terminar el directo ya. La verdad es que me he demorado solo 1 hora. Pensaba que me iba a demorar más tiempo. Me he demorado menos de 1 hora en realidad porque he estado hablando mucho. Y pues nos vemos en el siguiente directo, que probablemente sea pasado mañana. No sé si haga otro antes. Probablemente no, pero todo es posible. Suban su Ryo Super Saiyajin. ¿Han visto cómo se ve Ryo? Lo voy a mostrar ya que estoy. Todavía no me voy. Quiero hacer esto aquí en directo para que vean a super poderosísima Ryo. Ahora no tengo materiales seguramente. Sí tengo, genial. Ryo Super Saiyajin. Vamos a verla. La carta no me gusta tanto, pero... Bueno, a ver, ya está. Ryo Super Saiyajin, ahí está. Y me gusta tanto tu apariencia que te voy a dar todas estas cosas, que normalmente no le doy a todas. Listo. De verdad se ve muy bien. Solo porque se ve así de bien, la he leveado. Si no, lo hubiera dejado en nivel 80 para seguir usándola en mis videos de nivel 80. Nos vemos, Karoro-kun. Muchas gracias por haber estado. Y si... Ryo fase 5. Bueno, podemos llamarlo así porque tiene 5 estrellas, ¿no? Nos vemos. Gracias a todos los que estuvieron hoy. Que no sé si hay más personas, pero bueno. Cuídense. Hasta otro momento en el tiempo.